Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también la sientes, comienza ahora a glorificar. Oigo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luz, su mirada destruye Buenos murallas. días, Dios bendiga. Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria aquí descendió. El creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios te renueva, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay que resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tu casa. Cayendo la unción, ven nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria aquí descendió. El creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios te renueva, recibe ahora. Bendiciones, buenos días, hermana Fátima. Podemos ir iniciando. Dios le bendiga. ¿Cómo amanece? Le bendiga. Ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. Un camino ya se abrió, y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo, y a nadie temeré. Que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí. Hermana Fátima, podemos iniciar. Buenos días.
Buenos días, Padre Santo, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Señor, para adorarte, para alabarte, para presentarnos delante de ti, Señor, humilladas ante ti, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones. Hoy, Padre mío, te entregamos este tiempo para ponerte delante de tu presencia estas enseñanzas, Padre. Estas enseñanzas que vamos a hacer y estas peticiones de sanidad y de finanzas, porque sabemos que tú escuchas desde los cielos, tú escuchas y perdonas, Señor. Hoy estudiaremos esta serie, Confianza en la oración. A veces nos preguntamos cómo orar, cómo hacerlo, cómo lo podemos guiar. Y el Espíritu Santo nos revela a través de esta reflexión. Oremos los unos a los otros en la palabra de Dios. Se nos anima a orar por nuestro carácter, pero eso no es todo. También se nos enseña que debemos orar por los que nos rodean y por los que están luchando con el pecado. Dios nos dice que oremos por nuestros hermanos y hermanas, no solo para bendecirlos cuando le estén sirviendo con éxito, sino también para orar por ellos cuando por aquellos que amamos cuando obviamente están equivocados. En otras palabras, en lugar de discutir o chismear sobre alguien que está lleno por el mal camino, en esos momentos debemos orar por dicho hermano o por y hermana. Dios puede tener misericordia de nuestros seres queridos a través de nuestra oración. Dios también puede cambiar sus corazones y guiarlos a través de nuestra oración. La oración realmente da lugar a milagros en nuestras vidas. Está llena de ejemplos de esta verdad. En el Antiguo Testamento vemos a un Moisés intercesor que oró por el pueblo de Israel cuando estos pecaron, para que Dios tuviera misericordia de su ira debido a la intercesión de Moisés. Jesús oró por Pedro la noche en que éste le traicionó. Sabemos que Pedro posteriormente se convirtió en uno de los grandes apóstoles de la iglesia primitiva. Nuestro Señor incluso nos dijo que oráramos por nuestros enemigos y por aquellos que nos persiguen. Podemos orar tanto por creyentes como por los no creyentes. Si un individuo que peca es cristiano, Dios puede guiar el corazón de esta persona hacia la verdad y arrepentimiento a través de nuestras oraciones. Si una persona por la que oramos no es cristiana, Dios conocimiento salvador de Cristo. A veces es posible que no estemos seguros de cómo orar por una persona que vemos mal. Tal vez estamos involucrados en una situación y estamos heridos. En tales casos, la Escritura nos dice que solicitemos ayuda al Espíritu Santo. Él intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Nuestra oración puede literalmente salvar una vida. Nunca debemos subestimar la oración de una persona justa. La palabra nos dice que nuestra oración tiene gran poder. Por lo tanto, debemos usar el poder de la oración para interceder los unos a los otros. En esta reflexión encontramos una serie de situaciones en las cuales podemos reflexionar, que sea el Espíritu Santo revelándose a nosotros. En primera instancia, vemos a un Moisés cuando por desobediencia la ira de Jehová se manifestó. Esto lo pueden leer más profundamente en Éxodo 32, 11, 14. Solamente les voy a hacer una pequeña acotación. Antes de esto, de que Moisés orara, ya el Señor había mandado a Moisés que bajara. Él estaba, porque el pueblo se había corrompido, el pueblo de Israel que estaba en Egipto, que había sido sacado de la esclavitud, ya se había corrompido. Y él le dijo, ve y ora por este pueblo. Entonces oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y le recordó Moisés al Señor, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel y de Jacob,
tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerlo a su pueblo. Aquí vemos cómo Moisés le recordó a Dios esas promesas que había hecho a sus antepasados con el propósito de interceder por el pueblo de Israel cuando Jehová los iba a destruir a causa de su rebeldía, de su desobediencia. Esta intercesión de Moisés hizo que Jehová se arrepintiera del mal que había jurado hacer a su pueblo. Cuando dice que Dios se arrepintió, significa que fue movido a misericordia, que fue movido Dios por esa intercesión de Moisés. Hizo que esa ira de Jehová se atenuara entre la justicia y su misericordia. Otro aspecto que consideramos en la les leí, dice que nosotros como ministros, como intercesores, podemos observar en Mateo 5:44, donde el Señor dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltraten. Versión lenguaje actual. Nos diremos nosotros, ¿por qué, Señor? Qué difícil, ¿cómo orar por esa persona que me hizo tanto daño o que nos hizo tanto daño? Aquí vemos que el amor no es solo una cuestión de sentimiento, es un mandato. Recordemos también el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa persona que nos hizo daño también es nuestro prójimo. También es nuestro prójimo. Y si somos obedientes y estamos como intercesores orando y parándonos en la brecha, también es importante resaltar, orar por esas personas o esas personas que tanto daño nos hicieron. Desearles deseos positivos de bienestar que se extienda también a ese ofensor. Como intercesores debemos considerar este mandato de amor a nuestros enemigos. No es cuestión de sentimiento, es cuestión de obediencia. Significa mucho más que cambiar nuestros sentimientos acerca de la gente con la cual que no nos llevamos bien, o el adversario. Este adversario se refiere también a aquellas cuyas acciones o palabras manifiestan odio, rechazo hacia nosotros. El Señor nos ordena amarlos, aun cuando nos han lastimado. No será fácil, esto es un proceso, pero Él nos ayudará en nuestra debilidad y nos enseñará a cómo hacerlo. Él conoce nuestro corazón. Los conflictos no resueltos envenenan las relaciones con otras personas y finalmente envenenarán nuestra relación. Mantener la falta de perdón contra otros, estaremos teniendo en poco la inmerecida gracia de Dios sobre nuestras vidas, que Él nos dio porque también a nosotros nos perdonó nuestras ofensas. Al final la amargura desplazará tanto la luz y el amor de Dios que afectará nuestras oraciones que elevamos. Es difícil estar enojado o amargado y a la vez lleno de fe. Cueste lo que cueste, debemos estar dispuestos a perdonar y podemos pedir ayuda a Dios para dejar pasar el mal que nos hicieron. Tomar conciencia de que a veces el perdón ocurre poco a poco. Es un proceso. Cuando las ofensas hieren profundamente y las heridas se remontan muchas veces atrás de nuestra vida, tal vez de nuestra infancia, de nuestra niñez, llevará algún tiempo. Insistir, tener un corazón dispuesto y tratar de solucionarlo. Dios bendecirá nuestro esfuerzo y seguirá oyendo nuestras oraciones. Gracias, Padre, por este tiempo. Aunque debamos orar una y otra vez para perdonar a esas personas o esas personas, es muy importante hacerlo y seremos liberados de la amargura. Infunde sanidad en nuestras vidas. El perdón es una práctica y un estilo de vida. Tomar conciencia de la profundidad del sacrificio de Jesús que hizo por nosotros nos ayudará a considerar con equilibrio las ofensas que se cometen contra nosotros. Él mismo allí en la cruz del Calvario dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ese amor demostrado en la cruz del Calvario y su sacrificio nos enseña a demostrar también ese amor, no solo por nuestros amigos y hermanas, que es muy fácil, sino por aquellos que nos han ofendido, que nos han herido.
antes compartida, es que como intercesores, para poner la confianza en nuestras oraciones, es lo que enseña el apóstol Pablo en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Como intercesores y ministros escogidos para orar e interceder por otros, ser guardianes de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de expresarnos y de cómo lo hacernos, desarrollar una actitud compasiva, misericordiosa, bondadosa, demostrar amor sincero hacia los demás. La forma apropiada de expresarnos es crucial para nuestra vida cristiana y nuestra vida de oración. No podemos orar y por otra parte herir o decir palabras incoherentes o palabras ofensivas. Debemos recordar que somos sacerdotes, ministros del Dios viviente, discípulos del Señor, sus seguidores, sus embajadores, y a Él representamos en todos los aspectos de nuestra vida, en la casa, en el trabajo, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Nuestra forma de hablar, nuestra vida de oración. Sin darnos cuenta, podemos reflejar amargura, ira oculta, frustración, descontento, negatividad, falta de amor, falta de transparencia, falta de sinceridad en nuestra forma de hablar. A veces somos muy lindos dentro de la congregación, pero fuera de ella a veces cambiamos totalmente. Es muy importante que siempre seamos transparentes en todas partes donde pisen nuestros pies. También al orar por nuestros pastores y líderes, otros creyentes, ¿cómo hacerlo? A veces nos preguntamos. Le cito Colosenses 1:9, que dice: desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes, y siempre pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Esta es la versión lenguaje actual. Es importante cuando oramos por todos los creyentes que están sirviendo en la obra del Señor, como los pastores, líderes, misioneros, todos ellos en verdad, para que el Espíritu Santo les traiga revelación a sus vidas, para que direccionar nuestras oraciones hacia el conocimiento y el entendimiento de la verdad revelada en su palabra, y se mantengan bajo la potestad del más completo y claro. Podemos hacer énfasis también en otras ocasiones. Vamos a citar Romanos 8:26. Dice el apóstol Pablo: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayudará, porque no sabemos cómo orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hará de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. A veces decimos, ¿cómo orar por esto o por aquello? Nosotros y nos guiará a toda verdad a cómo hacerlo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos fortalecerá para hacer más efectivas nuestras débiles oraciones. No podemos engañar al Señor aparentando que hemos perdonado a nuestros enemigos o fingiendo un sentimiento que no sentimos, porque el Espíritu Santo escudriña profundamente nuestros corazones y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos bajo su presencia. A veces en las pruebas, en las dificultades, en las enfermedades, aún en la más amarga desilusión, aún para bien en medio de estas situaciones, para que se cumplan sus buenos propósitos en nosotros, sus hijos. Puede que a través de la oración el Señor cambie o no la situación directamente, pero Dios nos garantiza en sus promesas buenos resultados al final, inclusive una mayor madurez, sanidad interior y santidad. Bendito sea el Padre. Por orar, también podemos orar por los inconversos. A veces nos preguntamos cómo hacerlo para que aquella persona llegue a Cristo, nuestro ser querido, o a veces nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, o personas a veces que no conocemos.
conozca el propósito de Dios en su vida para salvación, porque sean tocados por el Espíritu Santo y el Señor ponga en ellos una mente receptiva a su palabra y un corazón sensible a Él. Esto traerá a las personas al punto de oír lo que Dios está diciendo en su palabra. Como intercesores, mantener una buena disposición a orar y pedir a Dios que nos inste a compartir nuestra propia historia, si es la voluntad de Dios. Orar por Él nos da confianza y las palabras sabias para compartir en el momento oportuno, para que esas personas por las cuales oramos por convención puedan tener la oportunidad de que nuestro propio testimonio los traiga a los pies de Cristo. Orar para que Dios nos dé la oportunidad de compartir nuestra fe. Tendremos sorprendentes oportunidades de hacerlo y después de orar, estar pendiente de esa persona para animarle a que encuentre una congregación, a que encuentre a practicar lo que ellos profesan. Esto nos enseña Romanos 10:1, hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón y de mi oración a Dios por Israel es para salvación. Que esa oración sea para salvación, con fe, con amor y nuestro testimonio, Señor. Aprendemos también en Santiago 5:16. Por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena o del justo es muy poderosa porque Dios lo escucha. Lo que hablaba al principio de la reflexión, en vez de estar haciendo comentario crítico por esa persona que cayó en pecado, es importante que nos unamos en oración. Nos ilustra cómo aprender a atender necesidades específicas. Al orar por los enfermos, en la mente puede estar la raíz de la enfermedad de esas personas que pudieron haber cometido pecado, sean creyentes o no. Esto no significa una confesión general de pecado en público, sin discreción alguna, no. Aunque las faltas hayan sido cometidas en público, afectando a algunas otras personas o a la misma iglesia o a nuestra familia, debemos ser prudentes, deben ser confesados ante ellos. Se refiere específicamente a la confesión de los pecados ante los individuos que han llegado a ser injuriados por ellos. Podemos obrar y podemos ayudar a esa persona a que busque, a que le pida perdón a esas personas o a las personas a que lo hizo. También hay un lugar para la confesión individual de pecados. Que ya consagrado ante ministros, también los podemos orientar a ellos, o nosotros mismos buscar personas maduras en el Señor para que nos guíen y nos enseñen a cómo hacerlo. Y le dan sabios consejos. A veces podemos dar sabios consejos y a veces nosotros mismos también requerimos de esos sabios consejos cuando también hemos pecado. Santiago destaca la efectividad de la oración del justo. La oración efectiva se caracteriza por una seriedad, por fervor y por esa energía que nos da el Espíritu Santo. Otro aspecto de orar por aquellos que han cometido pecado lo encontramos en 1 Juan 5:16. Dice, si alguno viere que un hermano de la iglesia comete pecado que nos lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleva a la muerte espiritual, porque hay pecados que llevan a la muerte. Y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Esto es de Juan. Un ejemplo específico de oración es interceder por un hermano que no comete un pecado que no sea de muerte. Esto se refiere a una muerte espiritual. Esto como por ejemplo, esos falsos maestros que han manifestado el espíritu de anticristo, el negar al Padre, al Hijo. Eso es un pecado de muerte. Ellos se rebelan como los hijos del diablo y pierden el derecho a la vida, a rechazar a Cristo. Eso en caso de los pecados de muerte. Quiero aprovechar brevemente este tiempo para darles un testimonio de cómo orar por el ofensor. Cuando llegué a los pies de Cristo, yo venía muy herida, muy destrozada. Había recibido muchos maltratos, toda una vida de matrimonio, con
esposo. Y cuando yo entré a la iglesia al Señor, siempre le decía a ella en la iglesia que yo llegué como palomita, como con las alitas rotas. Y lo primero que entré fue a oración. Allí aprendí a orar por los enemigos. Eso me costó muchísimo. Yo estaba cargada de dolor y me di cuenta, poco a poco, como aprendí a ser obediente a la palabra, empecé a orar por mi esposo, por la sanidad, por esa persona con la cual se fue, por esa hija que vino de esa relación. Y empecé a orar, orar, orar. Y fíjense, tengo el testimonio real de que esa persona con el tiempo, esa señora con el tiempo y su hija se convirtieron a Cristo. Ellas empezaron a servir en la iglesia, se convirtieron en diácono y la niña en danzarina. El proceso con mi esposo fue más difícil. Seguí orando. Tengo 20 años orando por ellos y no he dejado de orar siempre. Hoy en ellas y las puedo ayudar en lo que pueda. Y mi esposo ya hace aproximadamente unos meses, él se convirtió a Cristo, está leyendo la palabra, está estudiando y le puedo contar, se bautizó hace como un mes y para la gloria del Señor me siento satisfecha de que esa oración fue contestada. Hermanas, sigamos orando por nuestros enemigos y ascua de fuego acumulará sobre su cabeza, como dice su palabra, y habremos ganado un hijo para Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por enseñarnos, gracias, Espíritu Santo, por este amor que has derramado en nosotros. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares altos. Oh Señor, gracias, Padre. Buenos días, bendiciones para todas. Es de gran alegría estar nuevamente con ustedes compartiendo. Esta semana que pasó pues estuve un poco ausente, pero gracias a Dios y a su infinito amor y misericordia hoy estamos nuevamente aquí reunidas. Amén. Yo les quiero regalar un texto bíblico antes de entrar a adorar al Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 8 al 12, una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hoy te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Queremos, Padre amado, traerte una ofrenda de adoración, un tributo de alabanza que llegue ante tu presencia. Dios, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados, somos débiles, somos humanos. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que en este momento, Señor, podamos llegar delante de tu presencia y ofrecerte alabanza, Señor, que podamos alegrar tu corazón en esta hora. Allí donde estás, puedes levantar tus manos y dile gracias, Dios, gracias porque me has permitido abrir los ojos a este nuevo día, porque has renovado tu misericordia para conmigo. Gracias, mi Rey amado, gracias por la salud, gracias por el bienestar, gracias por la familia que me has dado, Señor, por mis hijos, por mi esposo. Gracias por el alimento, por el vestido, por el calzado. Hoy adoramos tu santo nombre, Señor. Hoy bendecimos, Padre, lo que eres, lo que haces, Señor, y sigues haciendo en nuestras vidas, mi Rey. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Alabado seas, mi Dios. Bendecido seas, Espíritu Santo de Dios. Haz lo que quieras hacer. Toma lo que quieras de mí.
Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Haz lo que quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Y todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva, Señor, aviva en mí tu fuego. Enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Aleluya, te adoramos, Señor. Y transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Señor. Y transfórmame, Santo. Aviva en mí tu fuego, enciende esa nueva pasión, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, transforma nuestra vida en esta hora, Señor. Llena, Padre, nuestros corazones. Danos esa nueva pasión, Padre. Renueva nuestras fuerzas en esta mañana. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Recibe la honra en esta hora, mi Dios. Este tributo para ti de parte de tus hijos, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Amén, amén. Padre amado, bendito sea tu presencia en este momento de oración. Hoy en tu nombre, Espíritu Santo del Señor, te pido que nos ayudes a poder presentar estas oraciones delante de tu presencia.
Inspirada la oración, afirmo el bien de Dios sobre todas estas personas que están viviendo momentos de angustia por sus enfermedades. Declaro la sanidad física, espiritual, emocional. Santiago 5:16. Oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Y Romano 10:1. Hermanos, ciertamente, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por salvación. Señor, la salvación incluye restauración, sanidad. Hoy pongo delante de tu presencia, Señor, a estas personas que están padeciendo enfermedades respiratorias, a Milán Mosquera, que presenta neumonía. Señor, y escozor en el cuerpo, Señor, trae sanidad sobre su vida. A la niña Alana Villegas, requiere, Señor, nuevos procesos, Señor, de cirugías por su obstrucción en sus vías respiratorias. Al niño Jair Romero, Padre Santo, con esa inflamación en la tráquea, en la laringe, declaramos el Espíritu Santo soplando sobre esos pulmones. Estas personas que han sufrido isquemias o ACV, Dylan Alejandro Gutiérrez, un niño que tiene soplo en el corazón y retraso en el habla. A David Corredor, otro niño que tiene también problemas de asma congénita. A Dagoberto Zambrano, isquemia. Padre Santo, a Enic de Jesús Guzmán, a Laura Ramírez, a Tibisay Torrealba, a Salomón Bermúdez. Padre Santo, que todas estas personas, Padre, puedan tener sanidad, Señor, en todos sus cuerpos, Señor. Y si no te conocen, Padre, dale la oportunidad de que algún ministro les hable de ti. También te pongo delante de tu presencia a todas estas personas que están sufriendo de cáncer de tumores, Señor. Ana Esther Castillo, con tumores, varios tumores en su cuerpo. A Eri José Contreras, Padre Santo. A Elvia Mesa, con leucemia. Padre Santo. A Bill Parkson, recibiendo a Lucian Manuel Nazar, un tumor abdominal, es un niño también, Señor. Alberto Pérez Romero, operación del cerebro a causa de una masa. A Edith Espitia Vergara, tiene cáncer en los huesos. Señor, quita todo dolor de su cuerpo en el nombre de Jesús. Otro niño de 12 años tiene un tumor maligno en el cerebro. Abel Chipiaje, cáncer en la próstata. Señor, trae sanidad y restauración. Ana Victoria de Humada, tiene cáncer con metástasis, trae paz a su corazón y a su familia. Freddy López, un tumor en su cerebro. A Jaime Gutiérrez y Adela, padre e hijo, los dos en el mismo hogar, trae paz, trae sanidad sobre esa vida. A esa niña Emma Márquez, de 5 años, tener leucemia, Señor. Padre Santo, la niña Charik, con diagnóstico también encontrado un tumor en el cerebro. A Raquel Solórzano, cáncer en el hígado, en el cuello uterino, una mujer joven. Digna Lozano, recibiendo quimioterapia y radiación, trae sanidad también emocional para su cuerpo. A Denis Díaz, cáncer cervical. A Doris, cáncer en el pulmón y el riñón. Padre Todopoderoso, ten misericordia de todas estas personas. Moraima Morales, cáncer cervical. Gabriela Ortega, tu adoradora, un tumor, Señor. Así Figueroa ha recibido quimioterapia y radiaciones. Señor, declaramos la sanidad. También sobre Maribel Boca, Carolina y Costó, pues está recibiendo quimioterapia. Mayrek Rodríguez, una médica pediatra, tiene cáncer en el colon. Señor Padre Todopoderoso, ten misericordia de estas vidas. También te pedimos por las personas que tienen diabetes, lupus, enfermedades plaquetarias y de misericordia, Padre, que seas tú, Señor, sanando, tanto física y espiritual a todas estas personas. A Pablo Andrea Daza, Aldana, Julio César Barro, Rosa Magda, Teobaldo Fernández, Mayerlis. Oh Padre Santo, ten misericordia de estas vidas, Señor. También te pido por las personas que sufren dolores constantes de migraña, dolores fuertes de artritis. Eloína Ramos, Señor, tiene esclerosis, trae sanidad sobre sus cuerpos. También Yolanda Escobar, dolores muy fuertes de la artritis, lagunas
arriba. José Manotas ahumada, parece fuerte dolor en la columna. Oh Señor, por tus llagas, trae sanidad sobre esta vida, calma todo dolor. Roberto González, de apenas 27 años, con dolor, Señor, por el neuritis trigeminal. El pastor José Díaz, enfermedad del nervio ciático. Giselle Villalobos, Ketty Burgos, Señor, trae sanidad sobre esas vidas. Ahora te pido, Señor, por las personas que tienen cálculos en los riñones, problemas en el hígado, en el páncreas, en los intestinos, en la próstata, en su sistema digestivo. Julie de Rodríguez, Padre, tiene obstrucción intestinal y tiene malo funcionamiento de sus órganos. Padre, ten misericordia de esta dama, Señor. Permítese que sus órganos empiecen a expulsar todo lo que está ahí acumulado, Señor. Alirio García es tu hijo, Señor. Tiene insuficiencia renal. Graciela Moro tiene una ruptura del colon y le trae problemas en su salud. Oh Padre, te pido por la pastora Sol Marina Ramos. Trae sanidad sobre sus riñones y su colon, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos sobre esta sierva tuya la sanidad integral. Por Freddy Valdrix, en la próstata. Por tu hija, Señor, Emma Caterine López, trae sanidad sobre esa vejiga, Señor. Padre Santo, que se han eliminado todas sus infecciones urinarias. Marilyn Chirino trae salvación y sanidad a su vida. Tiene trastornos alimenticios que le ocasionan trastornos en el colon. Omar Duarte tiene afecciones en su pierna. Carlin Mendoza tiene litiasis. Abel Chipiaje, Padre, pedimos por él, por ese cáncer que desaparezca. Kixi Valdriz tiene trastorno digestivo por una vieja cirugía de vieja data que le trae problemas en su cuerpo y tiene dolor constante en las rodillas. Le han aparecido miomas, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús sanidad integral sobre esta tu hija, Nerio Ramírez y José Prieto. Lo ponemos en tu nombre. También te pedimos, Señor, por las personas que tienen nervioso y salud mental, Eduardo David Navas, Josefa Solano, Edith Ramos, la joven Sarita, Juana de Almo, Joffrey Fontalvo, Diego. Señor Padre, ten misericordia, trae paz a sus corazones, Padre, que encuentren el camino a ti, que te encuentren, Señor, que tengan un encuentro contigo, para que tengan sanidad integral en todo su sistema nervioso, en todo aquello que les esté afectando. Josefa Plaza, Noemí González, Señor, tiene depresión severa y tiene intento de suicidio. Mario Valentino Cohen, la enfermedad de Parkinson, Señor, él está en camino de su restauración. Te pedimos, trae paz a su corazón. Te pedimos también por Melida Ricardo, tiene otros casos especiales de valoración médica, necesita tratamiento. Por Matías y Simón Buitriago, son dos niños que tienen la enfermedad primer grado. Daniela Mesa, José Alejandro, el bebé. Hermana Angélica Chirino, tiene sangrado y constante dolores. Padre Isabela, trae sanidad sobre su vida. Héctor Jare Hurtado, Yajaira Montesino, Julián David Leguea. Señor, Señor, trae paz a su corazón, a todas estas vidas, Señor. Julián tiene tal vez problemas de alimentario, no lo sabemos, Señor. Ponle, Señor, paz en su corazón y una dieta adecuada para que estas personas puedan recibir sanidad en su cuerpo. Marjorie Carrizo tiene dolores intensos en su cuerpo. Gracias, Señor. Sabemos, tú conoces cada condición de cada una de estas personas. Tú conoces, Señor, los momentos difíciles que están viviendo, dolores, Señor, pero solamente en ti hay palabra de vida eterna, solamente en ti hay sanidad y salvación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos. buenos días hermanas, ¿me escuchan? Sí, Buenos señor. días. Sí, sí se le escucha. Buenos días, buenos días. Buenos días, Dios me las bendiga, le damos muchas gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo mes. Empezamos el mes de mayo, creyendo que veremos la victoria una vez más en todo aquello que
para que gloria hacemos en esta sala de oración. Porque en Jesucristo somos más que vencedores. Amén. Hoy vamos a empezar, corresponde el clamor por finanzas, unas cortas reflexiones de una serie que se llama Atrévete a pedir. Y la parte 1, soñando con Dios. Recordando, para hablar sobre este tema, estaba recordando hace tiempo que una amiga me decía, no, uno tiene, ella, claro, ella se refería a la tercera edad, porque en las estaciones de la vida los sueños son diferentes, ¿no? A eso que se refiere ella, no, tenemos que estar soñando, planeando, porque lo que llaman el nido vacío en esta edad, ¿no? Pero entonces cuando uno está en los caminos del Señor, uno se da cuenta que el tiempo es de Dios, que para Él no hay temporada, porque Él es el dueño del tiempo. Y recordando que ese sueño que tenía Abraham y Sara de tener un hijo, fíjese a la edad, que Dios permitió que ellos lograran ese sueño. Entonces, las cosas son diferentes, ¿verdad? Entonces, esta serie se basa, tiene su base bíblica en Eclesiastés 3:11, Isaías 43:18 y el Salmo 37:4. Alguna vez en la vida nosotros hemos tenido un sueño y bueno, y muchas veces no tenemos esa paciencia, aunque nos hemos esforzado, pasa el tiempo y abandonamos ese sueño. Pero hoy nos recuerda Isaías 43:18 algo muy importante. Dice que olvidemos el pasado y Él hará todas las cosas nuevas. Todas, incluye todo aquello que tenemos guardado, que a veces que pensamos que lo pudimos haber hecho y no lo logramos. Pero aquí Él habla aquí de todo. En los sueños de Dios tenemos también un llamado, un destino y un propósito. Y antes de que Él nos los compartiera, ya Él los tenía planeado para nosotros. Y hoy nos dice por medio de Isaías eso, que hará cosas nuevas en nuestras vidas. Esto nos puede hablar de esperanza, confianza, paciencia y enfocarnos en lo que está delante de nosotros. Y en Eclesiastés 3:11 dice que Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Qué hermoso. Dios hace todo nuevo, restaura sueños y nos da a entender que todas las cosas pasadas han sido un propósito. ¿Para qué? Para capacitarnos y cumplir nuestros sueños a su manera. Para que cuando se realice ese sueño que tenemos, ya puede ser nuestro llamado, los dones que nos ha entregado, los talentos, cuando eso se realice, no tengamos dudas de que fue por medio de Él. Entonces debemos aprender a descansar en Él, que sus planes de bien se cumplen en su tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque es un Dios que cumple lo que promete. Y el Salmo 37:4 que dice que pongamos nuestra delicia en el Señor y Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. La palabra deleite en hebreo significa un placer muy intenso o vivir para algo que satisface los sentimientos. Y eso que satisface nuestros sueños, nuestros sentimientos, es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es el único que llena los vacíos del corazón. Y lo mejor es que es por la eternidad, todo lo que ha hecho, sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es el que abre caminos en el desierto y ríos en lugares desolados. Y todas las cosas, como dice, las hizo hermosas en su tiempo. Y puso en cada uno de nosotros ese anhelo, ese sueño, ¿verdad? Que es en su voluntad perfecta, se cumplirá. Y todo es para su gloria. Entonces, me encantó mucho esto porque cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, y aunque tengamos que esperar, ¿verdad? Muchas veces nos desanimamos, pero tenemos que tener esa confianza y esa paciencia que Él todo lo que ha prometido lo hará. Entonces, a través de esto, ¿verdad? Que pedimos, como dice su palabra, pedí, buscad y hallaréis, todo con esa fe que tenemos. Hoy vamos a unirnos en oración para hacer
ese clamor por todas aquellas necesidades que vemos en esta lista. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Hoy recuerdas tus promesas que son fieles y eternas. Y con la autoridad de tu palabra y en el nombre de Jesús, te presentamos las necesidades de cada persona en esta lista. Confiando, Señor, que cualquier cosa que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Te honramos en esta mañana, te damos toda la alabanza, toda la gloria a ti primeramente, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si alguna actitud hemos hecho, Señor, que te ha desagradado. Hoy queremos agradarte en todo, Señor, y que nuestras oraciones, Señor, que hacemos en el día de hoy, como incienso grato a tu presencia, porque esa es la confianza y la seguridad que nos da tu palabra. Por ese camino que allanó nuestro Señor Jesucristo, Señor, entramos a tu trono, Señor, a tu lugar santo, para recibir la respuesta que tú tienes en esta lista que tengo aquí, Señor. La familia Gisele Flores Beltrán y su familia están recibiendo amenazas, ya que Gustavo Buitriago, el padre de familia, fue un intermediario en un negocio donde lo estafaron. Señor, y Angélica, mi hermana Angélica Chirino, pide oración a favor de la familia Francia Bueno y su hijo Carlos Bueno, para que el Ministerio de Salud allá en Colombia le pague sus prestaciones sociales por 42 años de servicio y 11 años como docente en una universidad. Y también reclama una herencia familiar donde hay oposición, Señor. Señor, que sea tu justicia, Señor, que porque tú eres el juez perfecto, ese juez del universo, esa justicia que vino a este mundo a través de Jesucristo, Señor. Sea en estos casos que te estamos presentando una vez más, Señor, porque tú eres un Dios que escucha nuestras oraciones. También, Señor, voy a interceder a favor de la unidad de atención integral Sembrando Esperanza, Centro de Rehabilitación Cristiano para Personas con Adicción en Santa Marta, Colombia. Señor, antes de clamar, ya tú sabes las necesidades, porque eres un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ellos necesitan, Señor, esas finanzas, esos recursos para mejorar el nivel de atención, Señor, a esos pacientes que están allí, Señor. Necesitan esos dispensadores de agua potable y mejorar esas instalaciones físicas, Padre Eterno. Están haciendo una buena obra allí, Señor, en muchos jóvenes, personas que necesitan tu intervención. También, Padre, te pido por Pedro Blanco, necesito una provisión para compra de vehículos. Tú eres el Dios que abre puertas, Señor. Tu brazo aún está extendido, Señor, para suplir cualquier necesidad. Franklin Bernales necesita una provisión para medicamentos y realizarse tomografía, Señor, y resonancia, Señor. Está esperando, Padre Santo, esa intervención divina en el nombre de Jesús. También por mi hermana Leonor García. Oramos, Señor, por esa intervención para que se aclare ese asunto financiero, Padre, que se ha presentado a ella y a su compañero Richard Zapata, que ellos habían cancelado esas deudas de un crédito hipotecario y el banco ahora les está exigiendo un pago, si una deuda que es una suma bastante importante. Señor, obra en esta situación, Señor, para el que cree, nada es imposible. Dale confianza y fe a mi hermana Leonor García, que tú eres el que pelea nuestras batallas. Oramos también, seguimos clamando por la doctora Rociada Conte. Amado Dios, tú tienes una promesa en tu palabra para las viudas. Señor, a pie repuesta, Señor, dice la ley de justicia de donde está en Colombia, Padre, porque ella es una viuda, Señor, que necesita, Padre, de tu manifestación como ese Padre bueno. También oramos por el caso de mi hermana Alejandra Valentino y su familia, que seas tú guardando, Señor, esa finca que tienen en Venezuela. Y si está en tu voluntad, Padre, que ellos vendan esa propiedad, te pedimos en esta mañana, Señor, que presentes un buen comprador. Padre, gracias, Señor. Cuando clamamos los justos, te escuchas en los cielos. Mi hermana Ana María Gutiérrez pide oración porque pueda recibir una liquidación justa por parte de esa empresa, Señor, por 10 años de trabajo. Está esperando ese pronunciamiento del juzgado, amado Dios, Señor juez de la tierra.
toca el corazón de esa persona, ese juez que le corresponde dar ese pronunciamiento. En el nombre de Jesús confiamos, Señor, también por la provisión que necesita Mario Saltarén y José Vicente Ebrard. Ellos necesitan, Padre Santo, un empleo para cumplir con sus responsabilidades. Te damos gracias, Señor, por esa empresa de mi hermano Tobías Bermúdez. Gracias, Bermúdez, aquí en Venezuela, amado Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás abriendo esas puertas para ese suministro de gas, Señor, para que estén funcionando, Señor, para lo que ellos pusieron en esa empresa, Señor, donde muchas personas se benefician, hijos tuyos se benefician de esta empresa, Señor. Que tú les presentes esos clientes potenciales para que puedan vender sus productos, amado Dios, y una persona idónea para que tenga dirección administrativa. En el nombre de Jesús, Señor, seguimos creyendo, amado Dios, que tú escuchas, Señor, que aunque no veamos, tú estás obrando en cada necesidad. Oramos por nuestra hermana Leila Meneses. Necesita esa provisión, Señor, para sostenerse junto a su familia. Ella, Señor mío, está cumpliendo esa misión que tú has entregado a ella y a su familia, Señor, como misionero. Y en el lugar que tú los lleves, Señor, que sean suplidas todas sus necesidades, que ella tenga esa fortaleza espiritual, fortaleza emocional, fortaleza física, Señor. Lo creemos una vez más en el nombre de Jesucristo. También pedimos, Señor, esa sabiduría y dirección para nuestras hermanas en la fe, en sus distintos emprendimientos. Mi hermana Ivonne Pacheco y su restaurante Verala en Santa Marta, Colombia. Mi hermana Ani Ramos y su emprendimiento en repostería, Bogotá, Colombia. Mi hermana Ana María Ortiz y su unidad productiva en Cartagena. Mi hermana Norma Ana y su unidad productiva de diseño y confección en Santa Marta. Mi Dios bendito, que sean esas ideas que provengan de ti, de tu corazón, Señor. Que tú le des mucha dirección, mucha sabiduría, amado Señor. Que tú le des más de lo que ellos están anhelando, porque eso está establecido en tu palabra. Que tú das más abundantemente lo que pedimos o creemos, Señor, porque ese es un Dios poderoso a través de tu Espíritu que mora en cada una de tus hijas. También, Señor mío, en este momento me uno a mis hermanas para clamar por la Iglesia Bautista Tierra Prometida aquí en la isla de Margarita, específicamente en Juan Griego. Señor, que funcione en un terreno y se necesita una construcción, Señor, de un depósito con baños, Señor, se necesitan materiales. Señor mío, ha sido tu voluntad que ese templo funcione, esa congregación funcione en ese terreno para que tu reino se siga extendiendo en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor. También te pido, Padre Santo, por las necesidades que sean suplidas a todas mis hermanas intercesoras en sala de oración. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces, Señor, todo lo que hace falta. Porque así como alimentas, Señor mío, a las aves del campo que no trabajan, Señor, y tienes esos lirios hermosos en el mundo, Padre amado. Mucho más, Señor, a tus hijos, Señor, que te complace en bendecir. Porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, una vez más te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Ya estás obrando y es en tu tiempo, Padre, que veremos el cumplimiento de tanto clamor y tantas peticiones que hacemos aquí, Señor, porque todos creemos en ese Dios poderoso, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y cuando oramos con fe, Señor, esa riqueza que tú tienes en los cielos, Señor, se manifiesta aquí en la tierra, porque esa es tu voluntad, Señor. Que tu reino sea en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús, Señor. Estamos muy agradecidas, Padre. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en esta celebración, por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, porque esa es nuestra fe, la fe que venció al mundo, Jesucristo de Nazaret. Y cuando clamamos, Señor, tenemos la certeza y la seguridad que tú has escuchado allá en los cielos, Señor. Recibe en esta mañana toda la alabanza, la gloria, la honra. Y seguimos en este tiempo maravilloso que tú has puesto, Señor, en el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, para seguir confiando y creyendo que tú harás y que tú nos sorprenderás, porque con tremendas cosas de injusticia tú sorprendes a tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Buenos días. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta mañana recargada,
en la que el Señor hoy habla a nuestro corazón. Gracias al Señor por la vida de cada una de las hermanas que ha dispuesto su vida hoy para ser vaso útil en las manos del Señor para ministrar nuestras vidas. Y bueno, ya estoy por aquí recargadita, ya el gripón va pasando. Doy gracias al Señor por las oraciones, por los mensajes. Y bueno, como todo, ¿verdad? Todo pasa en el Señor. Y bueno, quiero que te pongas de acuerdo conmigo en esta hora para orar por la enseñanza. Y nuevamente quiero que lo hagamos de acuerdo a la palabra que les he venido compartiendo para orar por el mensaje. Romanos 12:2, ese mensaje que les he invitado a memorizar para las que no lo han memorizado. Yo se lo voy a leer en la NTV. Dice la palabra que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y la Reina Valera dice, permítanme, Romanos 12:2. Saben que yo tengo desde esta mañana mi aplicación de la Biblia está pegada en Santiago 5. Esta mañana cuando las hermanas dan los textos bíblicos, yo intento cambiar de un texto bíblico a otro. Y tengo pegado ahí Santiago 5, versículo 16, lo voy a leer. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Me llama la atención porque hoy ha sido desde temprano el dilema. Y bueno, digo amén. Y dice Romanos 12:2 en la Reina Valera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Padre amado, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, a presentarnos delante de ti, Señor, como vasos útiles para interceder, Señor, por todas esas necesidades, creyendo, Señor, que antes ya tú conoces las nuestras, Señor, y que tú obras en nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad en cada una de nuestras necesidades. Y en estos momentos, Señor, que vamos a recibir el mensaje, queremos orarte, Señor, queremos pedirte de acuerdo a lo que nos enseña tu palabra, que nos ayude, Señor, a que nuestra mente en esta mañana, Señor, sea transformada conforme, Señor, a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, es tu palabra la que trae transformación a nuestro pensamiento. Es el conocer tu palabra, Señor, que nos deja saber cuál es esa voluntad tuya, Señor, buena, agradable y perfecta. Por eso te pedimos, amado Dios, que hoy el mensaje, Señor, sea útil a nuestra vida, para que nuestro pensamiento sea renovado y que cada día, Señor, tú hagas la obra en nuestras vidas y poder alcanzar esa estatura del varón perfecto que tú esperas que alcancemos, que hoy tu palabra, Señor, añada carácter a nuestra vida, nos ayude al crecimiento de nuestro carácter. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya les comparto. Día 21. Cuida tu iglesia. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios, capítulo 4, versículo 3.
Que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la Iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Te toca a ti proteger la unidad de tu Iglesia. Te toca a ti proteger la unidad de tu Iglesia. La unidad en la Iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su Iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están completamente unificados como uno. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra cuán importante es este asunto. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su Iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos, sobre todo del daño devastador que causan la división, el conflicto y la falta de armonía. Si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad donde te congregas en comunión. Jesucristo te encomendó a hacer todo lo que esté a tu alcance para conservar la unidad, proteger la comunión, promover la armonía en la familia de su Iglesia y entre todos los creyentes. La Biblia indica: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios nos da consejos prácticos. Enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Pablo nos dice: esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro, factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que pudiéramos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias, no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad, y por causa de la unidad nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa: aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los 5 propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su Iglesia. Por lo general, el conflicto es una señal de que estamos concentrándonos en asuntos menos importantes, lo que la Biblia llama discusiones necias. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos y en cumplir los propósitos de Dios, el resultado es la armonía. Pablo rogaba que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la Iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Ser realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo Dios quiere que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra Iglesia. Sin embargo, debemos amar a la Iglesia con pasión pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad
sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. La madurez consiste en vivir con esta tensión. Habrá creyentes que sí te defraudarán y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tal. Simplemente no puedes abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Las personas se desilusionan con la Iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga. Conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismo y otros pecados. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la Iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional y otras veces sin mala intención, porque somos pecadores. Pero en vez de abandonar la Iglesia, necesitamos quedarnos allí para resolver el asunto, si esto es de alguna manera posible. La reconciliación, no la evasión, es el camino a un carácter más fuerte y a una comunión más profunda. Si te divorcias de tu Iglesia a la primera señal de decepción o de desilusión, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la Iglesia perfecta, porque sencillamente la Iglesia perfecta no existe. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas. Pronto volverás a sentirte decepcionado. Groucho Marx tenía un dicho famoso que decía que no querría pertenecer a ningún club que lo aceptara como socio. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía, porque tú no eres perfecto. Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán que fue martirizado por resistirse a los nazis, escribió Vida en Comunidad, un libro clásico sobre la comunión. En su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno, porque destruye nuestras falsas expectativas sobre la perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. Este es el comienzo de la verdadera comunidad. Todas las iglesias podrían poner un letrero que diga: no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, que necesitan de la gracia divina y que quieren crecer. Bonhoeffer señaló: aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana que a la comunidad en sí misma, se convierte en destructor de toda ella. Si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos, aún allí donde no hay grandes experiencias ni riqueza evidente, hay mucha debilidad, fe vacilante y dificultades. Si en lugar de ello nunca hacemos otra cosa que quejarnos ante Dios, porque todo es tan miserable, tan mezquino, tan poco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Jesucristo. Decídete a animar más que a criticar. Siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos a otros. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. ¿Qué derecho tienes de criticar a los siervos de otro? Solo su Señor puede decidir si están haciendo lo correcto. Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. ¿Por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. Cuando juzgo a otro creyente, pasan 4 cosas al instante. Pierdo mi comunión con Dios, saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad, me coloco bajo el juicio de Dios y daño la comunión de la iglesia. Un espíritu de censura es un vicio costoso.
La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo es porque hemos sido embaucados y estamos haciendo el trabajo por Satanás. Recuerda que los otros cristianos, no importa cuánto discrepes de ellos, no son el verdadero enemigo. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los otros hermanos debería ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. La Biblia dice: pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras, no los derrumben con la crítica. Niégate a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escucharlos si es que quieres proteger tu iglesia. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado y te convierte también en culpable del delito. Cuando alguien empiece a contarte un chisme, ten el valor de decirle: hágame el favor de parar, no necesito saber eso. ¿Ha hablado usted directamente con esa persona? Las personas que te cuentan chismes también rumorean acerca de ti. No puedes confiar en ellas. Si prestas atención a los chismes, Dios te llama alborotador. Los alborotadores escuchan a los alborotadores. Estos son los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. Es triste que en el rebaño de Dios, las heridas más grandes generalmente vienen de las otras ovejas y no de los lobos. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales que se devoran unos a otros y destruyen la comunión. La Biblia dice que esta clase de alborotadores debe ser evitada, porque el chismoso revela los secretos. Por lo tanto, no te asocies con el charlatán. La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o en un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló: sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Practica el método de Dios para solucionar conflictos. Además de los principios mencionados en el último capítulo, Jesús le dio a la iglesia un proceso de 3 pasos sencillos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Durante los conflictos, serás tentado a quejarte con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amor con la persona con quien te disgustaste. Esto hace que el asunto se torne peor. En vez de eso, deberías ir directamente con la persona involucrada. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. Si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir la ayuda de 1 o 2 testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. ¿Qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación? Jesús dice que debemos plantearle el problema a la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar después de eso, debemos tratarla como a un incrédulo. Apoya a tu pastor y a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Pero cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos que tienen conflictos o que son inmaduros. También tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. La Biblia es clara con respecto a la manera en que hemos de relacionarnos con los que nos sirven. Respondan a sus líderes pastorales. Escuchen su consejo. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y obras bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuenta de cuán bien velaron por ti. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas.
Pero tú también eres responsable. Tú también tendrás que rendir cuentas a Dios de cuán bien los seguiste a ellos. La Biblia da a los pastores instrucciones muy específicas respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y destituir a los que causan divisiones en la iglesia si hacen caso omiso de 2 amonestaciones. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, estímulo, aprecio y amor. Se nos ordena: honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Cólmenlos de aprecio y amor. Te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad de tu iglesia. Pon todo tu esfuerzo para lograrlo y así agradarás a Dios. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo, no para ti mismo, dando muestras de tu preferencia por otros. Por eso, Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia, para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de decir yo y nuestro en vez de mío. Dios nos dice: no piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Dios bendice a las congregaciones que están unidas. En la iglesia de Saddleback, todos los miembros firman un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de la congregación. Como resultado, nunca ha tenido un conflicto que divida la comunión. Tan importante como lo anterior, dado que es una comunidad fraternal y unida, muchas personas quieren ser parte de ella. En los últimos 7 años, la iglesia ha bautizado a más de 9,100 creyentes nuevos. Cuando Dios tiene un puñado de creyentes bebés que quiere dar a luz, busca la iglesia incubadora más cálida que pueda encontrar. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida y fraternal? Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptadas. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando las personas hallan una congregación donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente los unos por los otros, habría que cerrar las puertas con llave para que no entren más. Pensando en mi propósito en el día 21. Punto de reflexión. Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Versículo para recordar. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos, capítulo 14, versículo 19. Pregunta para considerar. ¿Qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la familia de mi iglesia? Bueno, sustanciosa la enseñanza de hoy, ¿no es así? Poderosa. Hoy quiero hacerles como una recapitulación de la temática del libro, como para ponernos un poquito en contexto de cómo vamos hasta el día de hoy. Hoy estamos en el día 21. El título, como hemos dicho y colocado allí, es Cuida tu iglesia. El libro, la versión reciente, consta de 42 días. Estamos en el día 21 y él en el capítulo 8 empieza a hablar del primer propósito por el cual fuimos creados, y allí hablábamos de que fuimos creados para agradar a Dios. Si no estoy mal, déjenme verificar. Fuiste planeado para agradar a Dios. A partir del día 8
empezamos a hablar acerca de este tema y tiene que ver con el primer propósito. El primer propósito es ¿cuál? Fuiste planeado para agradar a Dios. Y durante los capítulos 8 o días 8, 9, hasta el día número, permítanme por acá, hasta el día número 14, estuvimos hablando de ese primer propósito y allí todo lo llevábamos a la adoración. Todo se resume en adoración. Fuimos planeados para agradar a Dios a través de todo lo que hacemos. Allí hablábamos acerca de cuando Dios parece distante, de cuál es la adoración que agrada a Dios. Hablábamos también acerca de cómo hacernos los mejores amigos de Dios. Vamos recordando. Todo eso tiene que ver con ese primer propósito, que era que fuimos planeados o fuimos hechos para agradar a Dios. Estamos en el segundo propósito que narra el autor. Y ese segundo propósito es que fuimos hechos para la familia de Dios. Por eso venimos hablando de estos temas, porque estamos en ese segundo propósito, que fuimos hechos para la familia de Dios. El día 15, lo que más importa, que al Señor lo que más le importa es su familia, su iglesia, un lugar al cual pertenecer, también hemos hablado, y viviendo la vida juntos. Hoy estamos en este capítulo, también hablamos de cultivar la vida en comunidad, de restaurar el compañerismo, y hoy estamos en este capítulo después de haber hablado la semana pasada acerca de restaurar el compañerismo, cuida tu iglesia, y se nos dan las pautas. Yo quiero hoy, no tengo mucho tiempo porque ya son las 5:56, pero yo les traía al mismo pastor Rick Warren en una reflexión de 2 minutos donde hace como un compendio de este título de hoy, de este capítulo de hoy, cuida tu iglesia, y se los quiero compartir. Permítanme un momento. Al concluir esta semana de estudios en el segundo propósito de la vida, el cual es aprendiendo a amar la familia de Dios, aprendemos a pertenecer, o lo que la Biblia llama compañerismo. Ahora estamos en el capítulo Cuida tu iglesia. ¿Sabían que Dios los llama para proteger la unidad del cuerpo de Cristo? Podrían ser agentes de la paz. Por cierto, la Biblia dice, benditos los pacificadores, porque ellos deberían llamarse los niños de Dios. Quisiera que me llamaran niño de Dios, quisiera ser un niño de Dios, y ustedes también. En este capítulo les daré pasos prácticos de cómo resolver conflictos y cómo proteger la paz y evitar que pase otra vez en su iglesia. Saben, soy 4ª generación de pastores. Mi padre fue pastor, mi abuelo también fue pastor, mi bisabuelo y mi tatarabuelo también tenía experiencia como pastor. Y diría que he visto tantas iglesias destruidas, no por una falsa doctrina, ni por persecución, ni porque Satanás atacó la iglesia. La causa número 1 en destruir una iglesia es el chisme. ¿Sabían que la Biblia nos enseña que el chisme está ahí junto con los demás pecados que Dios odia? Dios odia el chisme. Por cierto, algunos de ustedes dirán, yo no hago chismes, yo solo los escucho, pero no los digo. ¿Sabían que la Biblia dice, escuchar chismes los hace tan problemáticos como la misma persona que los creó? Además, por ley en Norteamérica, si ustedes reciben pertenencias robadas y sabían que alguien lo hizo, la Biblia y la ley dicen que usted es tan culpable como esa persona que robó la pertenencia. Y de la misma manera, cuando escuchan un chisme, ustedes en realidad alientan al chismoso y ustedes también crearán problemas. Es muy importante. La Biblia dice necesitamos proteger la unidad de la iglesia. ¿Y cómo hacemos esto? Enfocándonos en lo que tenemos en común, no todas nuestras diferencias. No tenemos que ser uniformes para crear una unidad. No tenemos que
ver con los ojos para hacer un mano a mano. Podemos estar en desacuerdo, con antipatía, y la Biblia no quiere uniformidad, pero la Biblia dice, aún en la adversidad encontrarán unidad. ¿Por qué? Porque lo más importante no son nuestras diferencias, lo más importante es el amor. De toda la enseñanza, me gusta mucho acerca de esos consejos prácticos que nos da la misma palabra y que hoy el capítulo lo resalta acerca de lo que la palabra nos da, las instrucciones que la palabra nos da acerca de cómo resolver conflictos cuando ya se presentan. Y tenemos que partir de la base de que es inevitable que siempre se presenten conflictos. Y el Señor nos da juntamente, ¿verdad?, la manera. Durante este capítulo de este libro, de Una vida con propósito, cada vez que leo, es más, estaba cayendo en cuenta de que me han tocado casi todo el capítulo de Fuiste hecho para la familia de Dios, casi todo me ha correspondido porque he tenido que hacer reemplazos allí. Entonces, me ha hablado mucho el Señor con respecto a esto. Básicamente es un tema de exhortación y que de verdad lo tenemos que recibir desde primera persona. Ayer escuchaba un cortico de lo que comparten las personas por redes sociales y escuchaba a un pastor de jóvenes decir de cómo leer la Biblia. Y el consejo que daba así rápidamente era siempre leer la Biblia desde mi posición, o sea, esto es para mí, porque casi siempre somos dados a pensar, esto es para fulano, esto es para perencejo, esto debería estarlo escuchando, pero este capítulo deberíamos recibirlo totalmente en primera persona, sin pensar en segundos, sin pensar en terceros, porque de verdad que no estamos exentos de tener esas diferencias, como el pastor Rick Warren lo acaba de decir en el cortico, porque somos distintos, sencillamente por eso. Y lo que a mí el Señor me ha venido recordando durante el trayecto de este capítulo, que ya hoy termina en el día 21, algunos dirán, ay, gracias a Dios ya termina el capítulo, porque es de pura exhortación, pero de verdad me recuerda el Señor una y otra vez algo que él también enseña, el pastor Rick Warren, acerca de que tenemos muchos papeles de hijas celestiales, y es basado en lo que dice Proverbios acerca de que el hierro con el hierro se afila y el hombre en su trato con el hombre se perfecciona, porque es difícil, ¿verdad?, en muchas ocasiones fácil y en otras ocasiones difícil lidiar con los distintos temperamentos, pero precisamente a eso nos llamó el Señor. Entonces, estas pautas que hoy se nos dan, de verdad que son muy valiosas, así como por hacerles un checklist acerca de enfocarnos en lo que tenemos en común y no en las diferencias, me pareció valioso. En el momento en que como que no encontramos la salida, como que ninguno de los dos tiene la razón, enfoquémonos en lo que tenemos en común y no en las diferencias. Y allí está la palabra que nos enseña de que nos debemos esforzar por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Lindo lo que hoy enseña el pastor Rick acerca de que los niños, ¿verdad?, ser como niños es ser esos pacificadores. Lo segundo que hoy resalta la palabra es que seamos realistas con respecto a nuestras expectativas en cuanto a descubrirnos como quiere Dios que sea la verdadera comunión, y que es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra iglesia. Han visto mucho esos memes que dicen que expectativa y después sale la otra imagen, dice realidad. Así muchas veces nos sucede. Tenemos con respecto a la iglesia muchas expectativas, pero también tenemos la realidad, y no siempre la realidad va a estar conforme a todo lo que nosotros consideramos que puede ser la iglesia. Y encontramos mucha gente que llega a los pies de Cristo, y cuando llega a la iglesia y empieza a ver la imperfección de los hermanos, dice, ay no, yo me voy de aquí, porque esperan esa perfección, tienen esa expectativa de perfección de los demás creyentes, que en realidad no es. Ahora, no estoy diciendo con esto
que no estemos llamados a llevar un buen testimonio, claro que sí. Pero siempre en la medida en que vamos madurando nos vamos dando cuenta de que por mucho que esa persona crezca, que mucho que ese creyente crezca, siempre va a estar batallando con debilidades, siempre va a estar batallando con esas asperezas, es la palabra, sí, que tenemos que ir limando. Y normalmente se liman en el trato con el otro. Entonces, también habla acerca de decídete a animar más que criticar, es el tercer punto del día de hoy. Niégate a escuchar chismes, es el otro punto. Y practica el método de Dios para solucionar conflictos. Allí es donde habla acerca de que si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él, hazle ver su falta, si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a 1, 2 o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Esto no deja evidencia de otra cosa, sino es que van a ver aquellos que van a sujetarse, como van a ver aquellos que no, sencillamente no lo harán. Y la Biblia es clara al poner las dos formas, ¿verdad? Con respecto al que obedece y con respecto al que no desea solucionar. Hay personas que sencillamente no quieren dar su brazo a torcer y alegan que es su punto de vista por no aceptar que hay cosas que hay que corregir. Apoya a tus líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios le da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Sin embargo, cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato, dice hoy el texto. Y se cita un texto bíblico acerca de que debemos responder a nuestros líderes pastorales, escuchar su consejo, porque ellos están alertas a la condición de nuestras vidas y obran bajo la supervisión estricta de Dios. Dice la palabra que debemos contribuir al gozo de nuestro liderazgo. Hay una frase aquí para resaltar que dice: protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Y bueno, con esto terminamos hoy los textos bíblicos para recordar. Al final, el punto de reflexión hoy es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia, trabajar como si toda la responsabilidad fuera individual. Si todos llegamos a unificarnos en ese pensamiento, tendremos una mejor comunidad. Y el versículo para recordar es: esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19, nueva versión internacional. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu instrucción, por tu enseñanza en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es útil para redarguir. Tu palabra, Señor, es útil para corregir, para enseñar, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Que podamos ser sinceros, Señor, y auténticos al momento de meditar, Señor, en estas enseñanzas que hemos venido recibiendo con respecto, Señor, a lo que es tu iglesia, Señor, porque tú nos pensaste, Señor, para vivir en comunidad. Tú nos diseñaste, Señor, para pertenecer a tu iglesia, a tu familia, amado Dios, y nos has entregado, Señor, instrucciones. Asimismo, Señor, nos has entregado, Señor, consejos sabios para tener una mejor vida en comunidad. Ayúdenos, Señor, a ser cada día más esos pacificadores, poder tener, Señor, ese potencial de unir y no de dividir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tu palabra nos deja claro cuánto necesitamos de tu ayuda, Espíritu Santo de Dios, para poder, Señor, vivir de acuerdo a ese modelo, Señor, perfecto que tú nos dejas a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos guardes en este resto de día. Lo colocamos delante de tu presencia. Que podamos, Señor, hoy vivir en completa adoración, haciéndote sonreír en medio
a través de todo lo que hacemos, Señor. Lo colocamos delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, guíanos en este día si tenemos que tomar decisiones, desde las más sencillas hasta las más simples, Señor. Ayúdanos a vivir este día, Señor, para ti en adoración. Te doy gracias, amado Dios, por la vida de cada una de mis hermanas que hoy se conectó. Ayúdales, Señor, guárdales, bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis queridas hermanas. Les deseo un bendecido mes de mayo. Y con el favor de Dios, nos volvemos a encontrar el día de mañana en este mismo canal. Dios les bendiga. Un abrazo a todas. Un día productivo, bendición y victoria. Amén.